Hola, te habla el profesor Arturo Fariñas y en esta oportunidad quiero explicarte el uso de la voz activa y de la voz pasiva en inglés. La voz pasiva, como ya hemos visto en clases anteriores, es una construcción en donde la acción o el énfasis de la acción recae en quien ejecuta la acción. Lo importante en este caso es el causante de la acción. Mientras que en la voz pasiva, pues la acción como tal es lo que cuenta, es lo importante y no quien la ejecuta. También quería recordarte que en la voz activa hay tres elementos principales que son el sujeto, el causante de la acción, el verbo que es la acción en sí y el objeto que es la estructura que recibe esa acción del verbo. Esos son los tres elementos principales de toda oración en voz activa. Y como ya dije anteriormente, el énfasis o la importancia radica en quién ejecuta esa acción. Por lo tanto, yo no puedo eliminar el sujeto de la oración. En la voz pasiva, por su parte, lo importante es la acción o la información que se transmite a través de esa acción. En la voz pasiva sí no es relevante saber quién ejecuta la acción, por lo tanto el causante de esa acción siempre es omitido. A continuación te presento una oración que se encuentra en voz activa, la cual dice: My boss will buy a new car next year. Mi jefe comprará un carro nuevo el año que viene, en donde podemos identificar claramente los tres elementos que ya mencioné anteriormente. My boss en este caso es el sujeto, es el causante de la acción. Will buy sería el verbo, que en este caso está en futuro, y a new car sería el objeto porque es la estructura que está recibiendo la acción de ese verbo. La misma oración expresada en voz pasiva quedaría de la siguiente manera: A new car will be bought next year. Un carro nuevo será comprado el año que viene. En donde podemos ver que a new car, quien era mi objeto, en la voz activa, aquí pasa a ser el sujeto de la oración. Will be es el verbo que se encuentra en este caso en futuro, el verbo auxiliar to be en futuro simple, y bought, que viene siendo el verbo principal que se cambió a su forma de participio pasado. Next year sigue siendo el complemento de la oración y bueno, como se puede ver, en ninguna de estas estructuras está presente el causante de la acción. ¿Por qué? Porque la idea de la voz pasiva es no mencionar a quien causó esa acción. Lo importante es la información que se está transmitiendo a través de este enunciado. Entonces, bueno, como podemos ver, los elementos principales de una oración en voz pasiva son el sujeto, que corresponde a lo que era nuestro objeto en la voz activa, el verbo auxiliar to be, que lo vamos a tener aquí en el mismo tiempo verbal que teníamos arriba en la voz activa, y el verbo principal en este caso asume la forma de participio pasado. En caso de que tengamos que nombrar al causante de la acción, que sea importante o sea relevante mencionarlo, eso lo vamos a lograr mediante el uso de la preposición by, que significa por, y luego vamos a colocar el nombre de la persona que teníamos como sujeto en la voz activa, que como ya vemos aquí se le va a llamar agente, aquí no se le va a llamar sujeto. Muy bien. Quiero hablarte ahora de una de las funciones principales del uso de la voz pasiva en inglés. La voz pasiva en inglés se utiliza para expresar procesos, para explicar procesos. Entonces, en este sentido, aquí hay un párrafo que nos narra cómo se abre una cuenta de ahorros, el procedimiento para abrir una cuenta de ahorros. A medida que yo vaya leyendo, yo quiero que tú vayas identificando aquellas oraciones que se encuentran en voz pasiva, las cuales son aquellas oraciones que tienen el sujeto, el verbo to be y el verbo en participio pasado. Comienzo entonces la lectura. How to open a savings account, cómo abrir una cuenta de ahorros. In order to open a savings account, the following steps are considered. Para abrir una cuenta de ahorros se consideran los siguientes pasos. First, an appointment is requested so your papers can be checked by a clerk. En primer lugar, se solicita una cita
de manera que tus documentos o tus papeles puedan ser revisados por el promotor o por el oficinista del banco. Then a form is filled out by you and an account number is assigned. Luego de eso se llena una planilla y se asigna un número de cuenta. After that, a debit card or ATM card as well as a saving book are associated to that account so you can be able to make transactions. Luego de eso se asocia, mejor dicho, una tarjeta de débito y una libreta de ahorros a esa cuenta de manera de que puedas hacer transacciones. And finally, you set a password code to your card at an ATM. Y finalmente, le asignas un código, una clave a tu tarjeta de débito en un cajero automático. Como puedes ver, las oraciones que están en voz pasiva, ya en la siguiente lámina te voy a explicar, te voy a mostrar cuáles son, pero yo creo que a estas alturas ya tú debes haber identificado cuáles son esas oraciones que tienen la estructura de la voz pasiva. Algo que olvidé mencionar anteriormente es que cuando nos referimos a procesos, los verbos, o en este caso el verbo to be, siempre debe estar en presente. ¿Por qué? Porque los procesos siempre se explican en presente simple. A continuación te muestro el mismo texto, pero esta vez ya con las oraciones identificadas en voz pasiva y en voz activa. Las oraciones que están marcadas en rojos corresponden a aquellas oraciones que están en voz pasiva. The following steps are considered. An appointment is requested. Your papers can be checked by a clerk. A form is filled out by you. An account number is assigned. A debit card or ATM card as well as a savings book are associated to that account. Todas esas oraciones corresponden a estructuras en voz pasiva. Como puedes ver, todas tienen el sujeto, el verbo to be y el verbo en participio pasado. La única que se encuentra en voz activa es la última, la que está marcada de marrón, que dice You set a password code to your card at an ATM. Como puedes ver aquí, el pronombre you está funcionando como el sujeto de la oración porque él es el causante de la acción. Entonces allí vemos que la oración se encuentra en voz activa. Pues muy bien, la idea de este ejercicio es que te sirva de guía para que tú puedas también explicar tu proceso, es decir, si vas a dar alguna instrucción de cómo usar algo o de cómo manejar algún producto o algún servicio o algún aparato, pues ya sabes que con la voz pasiva puedes lograr esto en inglés utilizándola para explicar algún proceso. Bien, esa era la idea del ejercicio. Con esto entonces doy por terminado el video, agradeciéndote la atención prestada y esperando que el video haya sido de tu agrado y que te sea útil para la actividad de explicar algún proceso con la voz pasiva. Pues esto es todo, hasta la próxima, estaríamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.